Hola, ¿cómo están? Soy Julieta Fantini junto a Juliana Rodríguez. Hola, Juli. Hola, ¿cómo estás? Hacemos temporada alta, este podcast sobre series de Parque Podcast. Nos pueden escuchar en Spotify o en la web de Parque Podcast. Hay muchos capítulos que ya hemos transitado sin cuarentena y con cuarentena. Este es el segundo que hacemos en contexto de aislamiento, cada una en su casa, conectadas a través de la internet. Bueno, Juli, hoy traemos a Phoebe Waller-Bridge, la chica que fue la mujer del momento el año pasado cuando pegó el batacazo en los Emmys y mucha gente la descubrió a través de sus series y su figura tan particular. Nosotras, por supuesto, ya la teníamos desde antes. Sí, la teníamos desde antes, pero surgió algo extraño con Phoebe Waller-Bridge. Lo que me costó aprender ese apellido, ese doble apellido británico, fue un montón. Pero te decía, me parece que surgió algo que fue uno de los tantos fenómenos de la cuarentena, que en este tiempo de reclusión mucha gente empezó a descubrir alguna de sus series, sobre todo Fleabag, una serie que ya tiene un par de años, pero me parece que es la más emblemática de sus creaciones. Entonces, no está de más, por más de que haya sido la mujer del año pasado, retomar un perfil de Phoebe Waller-Bridge este año, ahora que está como más de boca en boca, por lo menos en Argentina. Sin dudas, de las series que hablamos en las que ella está como guionista, como productora o actuando como la que mencionaba Fleabag, son Crashing, que algunos pueden haberla visto en Netflix. Fleabag, la primera y la segunda temporada, una segunda temporada innecesaria, adelanto opinión. Es productora y fue showrunner de la primera temporada de Killing Eve, y ahora aparece en Run, la serie que estrenó HBO hace algunas semanas, y el último crédito de PWB, le podemos decir, es justamente ser la guionista mujer de Bond, de la próxima película, pedido explícito de Daniel Craig, que se despide del papel. Nada más y nada menos. Pero pensaba, cuando ibas repasando y recapitulando todas estas series, que hay algunos rasgos que están en todas, creo que sobre todo en aquellas que la tienen a ella como autora, que se van repitiendo. Sin hacer ningún spoiler, hay una característica de Phoebe Waller-Bridge que simplemente para recordar es británica, londinense, em, creció en una familia católica, fue una escuela católica, eso explica también varios de los tópicos que suele abordar en las series, pero hay una serie de temas, de ideas y de registros que están esparcidos en todos esos contenidos. No sé si vos lo ves también eso, Juli. Sí, sin dudas, y volvemos sobre algo de lo que hemos charlado. No sé si en esta instancia que nos toca estar hablando de series o en otra, que es la figura del autor o de la autora. Podemos pensar que finalmente tenemos una autora en el mundo de las series, más allá de una showrunner, porque ella básicamente hace todo, actúa, guiona, produce. ¿Estamos finalmente ante una autora o es el hype que es insoportable y que ya sabemos que no siempre llega a buenos Es lugares? para discutir eso. A mí me parece también, así como quería recalcar recién de dónde viene, digo, cuál fue su educación de niña, la ciudad en la que creció, hay un dato de su historia profesional que me parece que hace una diferencia cuando podemos discutir la imagen o la figura del autor, que es que es dramaturga. O sea, Phoebe Waller-Bridge es actriz y es dramaturga y muchas de las ideas que se cristalizaron en series fueron primero obras de teatro, o unipersonales, o estuvieron pensadas para una escena, y algo del rol del dramaturgo me parece que está presente ahí, de la escritura, de la creación de personajes, de pensar escenas, de pensar puestas en escena. Me parece que hay un rasgo particular ahí que no sé si lo comparte con otras figuras o guionistas o autores de los que hemos discutido otras veces. Sí, sin dudas, y el rasgo principal que creo que pasa de una manera sutil, porque sigue siendo televisión y televisión de la buena, es el de la exageración, ¿no? Tan habitual en las artes escénicas, en el teatro,
y que las series suelen aplanarla para hacer personajes mucho más cómodos. Sí, tal cual. A mí algo que me gusta mucho de sus series, lo pensaba esta tarde mientras iba pensando un poco qué temas íbamos a tocar en el podcast, algo que me interesa mucho, más allá del humor, un humor muy singular, muy particular, que es un humor británico, pero también es un humor femenino y es un humor triste, pero obviamente vamos a hablar en particular de su sentido de la comedia, pero algo que me gusta de todas las series que hablamos y es algo muy televisivo y tiene mucho que ver con el cliffhanger, es cómo maneja la tensión de las relaciones eróticas o la tensión de las relaciones románticas o sexuales. Y me refiero a tensión porque normalmente en las historias, no quiero hacer ningún spoiler, no necesariamente la mejor parte del relato está en la consolidación de esas historias. Siempre hay, y sobre todo en los personajes que ella se deja para sí misma, una relación de tensión, un hilo que siempre está a punto de quebrarse y nunca se quiebra, que lleva el relato. No es comedia romántica, no es romance tampoco, se escapa de todos esos moldes, pero están todos, está en Fleabag, está en Crashing, está en Run también, aunque no en su personaje, y también está en Killing Eve, donde ella no actúa, pero hay una tensión, ¿no? Entre las dos mujeres de esa serie, de la cual después vamos a hablar y desarrollar un poco mejor. Sí, sin dudas, y es una tensión que tiene que ver mucho, que tiene mucho que ver con el thriller o el suspenso, ¿no? O sea, el elemento eh, trasladado, el elemento del asesino o del asesinato o el detectivesco trasladado a la cuestión amorosa, aunque en algunos de los casos deriva efectivamente en una muerte. Desde ya les advertimos que dejamos los spoilers para el final, así que si están viendo algunas de las series de esta creadora, de esta autora, les vamos a advertir cuando contemos algo de trama, que será al final del podcast. A mí, lo que más me gustó es la ambigüedad, ¿no? En relación a la maldad. Lo que me gusta de los personajes que vos mencionabas o de lo que resaltabas de cada una de las series. ¿Es gente mala o gente que comete errores que son insoportables de ver? ¿Son villanos, salvo una de ellas? El resto, la verdad que cometen los errores que no estamos acostumbrados a ver, que llevan a extremos bastante densos y dramáticos, pero que pasan todo el tiempo, ¿no? No es algo habitual. Y el punto de vista creo que es lo fundamental, porque no los expone desde un lugar de redención, sino todo lo contrario, es hasta casi naturalista lo que sucede con los errores que comete esta gente que escribe Phoebe. Sí, tal cual. Me parece que, primero que las dos cosas están unidas. El punto de vista, como vos justamente decías, directamente expone a los personajes desde un lugar muy descarnado. No hay ternura, sobre todo con los personajes que ella se guarda para sí misma, ¿no? Hay ternura, pero digo, no hay contemplación, no les perdona, no les deja pasar ni una, no les perdona nada. Pero por otro lado, me parece que esa ambigüedad que vos nombrabas también tiene mucha presencia o tiene mucho que ver con la dualidad que hay en las personas. Digo, me parece que Fleabag, que ya vamos a hablar en detalle, pero el personaje rompe la cuarta pared y todas sus aclaraciones, sus rayados, sus pies de página, cada vez que habla a cámara y aclara algo, como sucedía en House of Cards, te muestran justamente eso, la dualidad que tiene el personaje y que los seres humanos podríamos tener, y cómo hay una autoconciencia de eso, ¿no? Es maldad, no es maldad, son errores, somos así. Eso me encanta. Bueno, un punto más, me parece que, así hablando en general, ¿no? De las series de Phoebe Waller-Bridge, es este juego con los géneros, ¿no? Que si bien es algo repetido y que quienes hablamos de series, conversamos sobre series, lo notamos y lo acentuamos, que ya no existe el género, ya no hay un Friends, por ejemplo. Sería inadmisible una sitcom popular que solo se mantenga en el camino de la comedia de situación, ¿no? Es necesario, creo, casi una exigencia de la industria, puede ser, no sé si estoy exagerando, mezclar en un relato varios géneros. Y eso está,
creo, o al menos lo que noté, llega en algún momento a la parodia, ¿no? De algún género y está clarísimo en Killing Eve. Sí. O sea, hasta qué punto este jueguito del gato y el ratón, tan convencional y con tantos elementos del género, se termina transformando en una parodia de ese género en sí mismo. Sí, yo creo que en varias de sus obras ella retuerce los géneros, o sea, les da vuelta, retuerce no sé si es el verbo apropiado, pero les da una vuelta, les da otra, los hace llevar al extremo, los tensa y los convierte en otra cosa al final. A veces son parodias, a veces es simplemente romper algunas normas que tienen que ver con lo narrativo en ese tipo de géneros, en ese tipo de discursos. Pero conociéndolos a fondo, ¿no? Yo tomé nota acá de una frase que dijo cuando recibió el Emmy, que estaba, bueno, en su pose sorprendida, no le creí nada. Dijo que es maravilloso que una mujer perturbada, pervertida y enfadada pueda llegar a los Emmys. Se refería no a ella, sino a Fleabag, pero bueno, jugó con eso, ¿no? Ujú. Y me preguntaba si finalmente en esta era, en estos últimos años, conectó ella con su narrativa, con el clima de época, ¿no? Porque viene bastante forzada la cuestión y me refiero al Me Too y a los relatos políticamente correctos y algo acartonados que se meten con el feminismo de una manera muy literal y directa. Y me parece que sí, y en ese punto te meto otro elemento, que sé que estoy diciendo un montón de cosas al mismo tiempo, pero lo podemos desarrollar. Es la voz de una generación, parafraseando a la autora, podemos decir también autora de Girls, a Lina Dunham. Sí, Dunham es demasiado joven y neoyorquina. Y lo que tiene, creo, Phoebe, es que conecta con la gente en sus 30, en sus 40, por eso de alguna manera se ha vuelto tan popular. No sé qué pensás de toda esta catarata de cosas que te dije. creo que tanto Lina Dunham, la creadora de Girls, como Phoebe están vinculadas o es natural que ciertos espectadores, o por lo menos los espectadores de nuestra edad o que estamos viendo televisión en los últimos 15, 10 años, las asociemos. Primero, básicamente porque las dos generan esta misma pregunta sobre la autoría. Las dos escriben sus propios proyectos, los dirigen, actúan y tienen una presencia a la hora de tomar decisiones que sabemos que es fuerte, que es definitiva. Por otro lado, sí las dos, bueno, fueron, o se discutió si fueron la voz de cierta generación y estuvieron muy hypeadas, ¿no? Cada uno en su momento Lina Dunham y ahora Phoebe Waller-Bridge. Creo que lo que decís es tal cual, manejan, o sea, Lina Dunham tiene un humor muy neoyorquino, un poco más snob, creo. Su vuelta de tuerca de Sex and the City está basada en una tradición televisiva y en una tradición de humor de Woody Allen a la misma Sex and the City muy particular. Y creo que Phoebe Waller-Bridge mama de otro lado. Esto que decíamos, el humor británico, inglés, que es mucho más cínico, más irónico, eh, bueno, que también es más absurdo por momentos, y es mucho más cruel, me parece, con los mismos personajes que retrata. Hay una cosa más descarnada a la hora de pensar personajes. Pero ambas tienen, yo a las dos les encuentro un punto en común, que es poder hacer humor con temas que el feminismo discursivo, que no necesariamente que tiene que ver con la televisión, ha tomado como intocables. O sea, en Girls hay un episodio buenísimo en la tercera temporada, creo que es en la cuarta, sobre el acoso. El personaje de Lina Sí. Dunham empieza a trabajar y el jefe la acosa, pero no hay una lectura moral sobre eso, hay una vuelta de tuerca muy inteligente sobre un tema emblemático del Me Too y del feminismo, y ella lo hizo antes del Me Too, y Fleabag, la serie de Phoebe Waller-Bridge, en su primer episodio empieza con las dos hermanas sentadas en una charla de feminismo a las que el padre las obliga a ir y ellas no quieren estar ahí. Y este concepto de Sí. soy una mala feminista. Me parece que las dos comparten un desparpajo y poder esquivarle con mucha cintura y mucha inteligencia, y por lo tanto con mucho humor, a ciertos lugares comunes o ciertas lecturas morales obligadas de cierta idea de feminismo, ¿no? Eso creo que las hace, las emparenta, si bien no son iguales, me parece que yo las encuentro ahí y me gusta encontrarlas ahí. Es cierto, y hablando de feminismo y de cuestiones bien pensantes o de malas feministas, a mí
ciertas cuestiones del universo de Phoebe Waller-Bridge me hicieron acordar a Louis C.K. Perdón, ¿se puede nombrar? ¿Lo cancelamos para siempre o lo podemos nombrar? No, hablemos de Louis C.K. Lamento mucho, me cuento lo que me pasa como espectadora, no tiene nada que ver con algo personal o anecdótico. La tristeza que me genera no poder verlo igual, y no es una cuestión voluntaria, sino que justamente después de lo que pasó con Louis, no lo puedo ver más. O sea, hay algo, es como un velo que se interpone entre lo mucho que lo disfrutaba y lo que él hace. Pero creo que, no sé si estoy tan de acuerdo en lo emparentadas que están Lina y Phoebe. Me parece que están más cerca de Louis que de Lina. Y te digo por qué. Porque hay algo vinculado con la tristeza y la adultez, esto que estamos experimentando todos ahora, chicos, que está mucho más claro. Y está mucho más claro cuando salís de los 20 y ya cambias tu plan vital y te das cuenta que haces lo que podés. Sí, generacionalmente se nota cómo cambia la mirada del mundo de una y otra, por la edad la que tenían cuando escribieron, eso es seguro. Y la posibilidad de reírse de uno mismo que en Girls no está. Está todo con el tremendismo y con la desesperación de los 20 que crees que todo puede ser posible, ¿no? Pero antes de que pasemos a hablar de cada serie, quiero decir que no estoy de acuerdo con eso. Me parece que Girl, sobre todo en algunos personajes, sí tiene una mirada que se permite reírse de sí misma. Por supuesto que siempre por encima hay algo grave y pesado, que es esa necesidad de un futuro promisorio que pesa en todos, en las cuatro chicas, en los personajes, pero sobre todo en algunos creo que en el personaje de la misma Lina Dunham, en el de Hannah y quizás en el de Shoshana, existía eso. Pero bueno, eso es para otro podcast, lo charlamos después. Volvamos a Phoebe. Dale. Y volvemos ahora serie por serie, ¿te parece? Bueno, empecemos por la serie. Es re loco hablar de la serie del momento, o la serie de la cuarentena, la llamo yo, porque es una serie del 2016, o por lo menos su primera temporada empezó en el 2016. Fleabag, esta serie que nunca termino de entender muy bien cómo podría traducirse esta expresión. No sé si vos la tenés más clara que yo. La traducción es saco de pulgas, pero bueno, Claro, ¿cuál es sería la algo, creo expresión? que Digo, ¿en qué sentido se usará? no lo sé. Podría pensarse como algo incómodo, ¿no? Sí, imagino que debe ir por ahí. Bueno, decíamos Fleabag 2016, 4 años después, está todo el mundo hablando de Fleabag en este momento de reclusión. Fenómeno extraño el de esta serie, pero está bueno que haya como un renacimiento o un redescubrimiento de la serie. Bueno, recién adelantábamos algo que me parece que es la clave de Fleabag, que son, decíamos también, elementos muy teatrales como que el personaje rompe la cuarta pared para hablarnos a nosotros, los espectadores. Podríamos recordar de qué se trata, ¿no? Para los que no lo vieron. Sí, totalmente. Es la historia de una chica. ¿Cómo hago para contar de qué se trata sin spoilers y que parezca divertido? Es la historia de una chica que bebe mucho, trabaja poco y le gusta mucho tener sexo con desconocidos. Y coge mucho. Sí, que tiene una relaciones familiares bastante peculiares también, ¿no? Sí, a mí una de las cosas que más me gusta de Fleabag me parece que son que alrededor del personaje central, que es ella, que es el personaje que se guarda Phoebe Waller-Bridge para sí misma. Que no tiene nombre, Claro, exacto. Estaba tratando de acordarme el nombre del personaje. ¿no? Es Y no Fleabag, hay. justamente. Exacto. Pero lo que me parece genial es todo lo que la rodea. O sea, los personajes claves como su hermana, que es buenísimo, su padre, su madrastra, todos los chongos que pasan por su casa y el cuñado, que es un personaje detestable pero muy genial, el marido de la hermana. Me parece que hay algo que se ve que después de Crashing ella los editó, que es menos personajes, estereotipados porque son esquemáticos, pero más aceitados también, más cerraditos. Sí, a mí lo que me gustó mucho de la primera temporada fue el elemento sorpresa, para decirlo con un término muy antiguo, que era lo que mencionabas vos antes, ¿no? La construcción del suspenso a partir de los vínculos. La serie, hay algo que sucede y que no lo vamos a spoilear, ¿o sí? ¿Lo contamos? No.
No lo contemos. No, no lo Hay algo que contemos, no lo contemos. sucede que te cambia la perspectiva respecto a todo lo que pasa y explica justamente el comportamiento de ella y las miradas sobre ella respecto a lo que sucedió en un pasado que no vemos, no vemos hasta el último capítulo. De todas maneras funciona bien igual, porque no te estás preguntando qué le pasa a esta piba, sino que se porta como cualquiera que vive una vida de soltera, ¿no? Más allá de que tenga alguna que otra relación. Sí, funciona de alguna manera, perdón, pero digo, funciona de alguna manera como este concepto de la historia 2 de la que hablaba Piglia, ¿no? Estamos viendo la historia uno y de manera subterránea se va desarrollando la historia 2 en paralelo y cuando la descubrimos al final todo tiene un poco más de sentido. Igual con la historia uno lo podíamos entender de Exacto, la misma exacto. manera. Y me gusta la idea de la primera temporada de Fleabag, porque la 2 no me gustó, me pareció demasiado explicada, me pareció un abuso de confianza con el espectador. Creo que esto vos lo has dicho respecto a otras series, que a veces una serie tiene que terminar en la primera temporada, que ya está. Y lo que me gusta y también veo ahí, lo pienso ahora, no lo había pensado antes, la ascendencia teatral, ¿no? Fleabag es una tragicomedia, no es ni una Ujú. sitcom, ni es una dramidia, es una tragicomedia, así, de principio a fin, no, en un sentido clásico, si apelamos justamente a esto que nos estamos contando, ¿no? Que es el final. Yo de la temporada 2 creo que es más floja, no la condeno con tanta dureza y tiene algo que me gustó muchísimo, que es una escena muy cortita en la que el personaje de Fleabag se toma unas copas en un bar con Christine Scott Thomas, otra actriz británica así muy emblemática, y esa escena es una de las cosas más lindas de la segunda temporada. No quiero contar de qué se trata, pero la serie vale la pena por otras cosas. Esa escena es buenísima, sumada a la escena en la que la hermana va a la peluquería. No Sí, quiero ni hacer spoiler ni contar de qué se trata. Solo voy a decir que es uno de los momentos de comedia mejor logrados. Me acuerdo y me río. De los últimos tiempos. Nada más. No me meto más en detalles. estoy completamente de acuerdo con vos, tiene grandes momentos, sigue sosteniendo la calidad y por supuesto que el Hot Priest, el cura Hot, es una genialidad, ¿no? La construcción esa, el eco al pájaro canta hasta morir Tal cual. o el eco yendo acá más hacia nuestro país, a Camila, qué sé yo, se mete con eso, o sea, Recordemos, paréntesis, en sí. la primera temporada ella está constantemente, nada, teniendo relaciones ligeras y pasatistas con diferentes chicos que conoce. Y y la tensión está en ese spoiler que no queremos hacer de por qué hace eso y qué hizo antes, ¿no? Como qué pasó en sus relaciones amorosas previas. Y la tensión acá es esa. Hay un lugar más cliché que la tensión de que te enamores o que te gusta, que te atraiga un cura, que es célibe. A eso me refería también con esto que venimos hablando, ¿no? Que la tensión del relato policial se traduce en una tensión sexual Sí. siempre o casi siempre, prohibida, ¿no? Sexual y que tiene un manto de tabú o de prohibición o de imposibilidad. Bueno, ella juró y perjuró que no hay tercera temporada, pero la verdad no le creo. Le pagó 20 millones de dólares, tiene un contrato de 20 millones de dólares anuales con Amazon. ¿Vos creés que no va a ser la tercera temporada? Ojalá que no, No sé, yo ya no quiero ver más Fleabag. ojalá que no. Si te parece, pasamos a Crashing. Dale, pasemos a Crashing, que es muy cerquita de la primera temporada de Fleabag, Se ¿no? estrenó De esos años. el mismo año, en 2016. Ujú. Es en un registro mucho más veinteañero, o sea, son un grupo de jóvenes justamente que viven en un hospital. Se parece a muchas series que ya hemos visto, o sea, en estas dinámicas entre personas que están ingresando o haciendo sus primeros pasos en el mundo del trabajo, que tienen problemas para pagar el alquiler en Londres, que es carísimo, y que bueno, de repente se quedan como guardianes de este hospital para que no sea demolido, ¿no? Ella interpreta a un personaje muy diferente, pero sigue siendo ella. La diferencia también está en que tiene el pelo largo. Después quedó con ese corte muy icónico, perdón la frivolidad, pero me parece importante en el sentido de que el personaje de Crashing que ella interpreta vuelve, así es una volada, una mina que toca el ukelele y de repente se encuentra con una dinámica
que funciona y por supuesto rompe esa dinámica. El costado oscuro es como algo germinal ahí, ¿no? O sea, yo la vi exactamente después de ver Fleabag, la primera temporada, y estaba esperando como más, pero entiendo también que es un relato anterior, ¿no? Se puede ver una evolución ahí, si se quiere. Sí, las dos, tanto Fleabag como Crashing, empezaron como textos teatrales. Crashing también empezó como un texto teatral. A mí de todas las series de ella es la que menos me gusta. Me interesa, me parece que tiene un humor muy, muy negro, muy ácido, me gustó eso, pero bueno, tiene demasiados personajes, se siente muy cómoda en el arquetipo de cada personaje, pero son muchos, entonces van funcionando casi como títeres de la propuesta, me perdió un poco. Y quiero hacer esta aclaración, vos decías que era un comentario frívolo el del pelo, y voy a hacer el guiño a la escena de la peluquería de Fleabag, que es el pelo es todo, punto. Siempre. Pero bueno, yo Crashing la veo como una mezcla, una especie de Friends hecho en, A en la Gran inglesa. Bretaña y en el siglo XXI. Exacto, una especie de Friends con piso compartido, esa película francesa que fue muy popular hace unos años. Veo una cosa híbrida entre las dos y me parece que, fíjate, es del mismo año que Fleabag, pero envejeció muy mal, ¿no? En 4 años parece hecha hace 10, no hace 4, no sé. Tal cual, sí, sí, tengo la misma opinión. De todas maneras está buena cuando terminaste de ver Fleabag y nada, querés algo más sobre ella, ¿no? Funciona muy bien así. Tal cual, tal cual. Pasemos. Además es la única que tiene Netflix. Fleabag está en Amazon. Ah, sí, ese dato es importante. Crashing es la que se puede ver en Netflix, que obviamente es la más popular de las plataformas, y Fleabag está hasta ahora solo en Amazon. ¿Querés que pasemos a Killing Eve? Por favor, estoy viendo la tercera, estoy enloquecida. Yo vos sabés que eso que hablábamos recién, ¿no? Yo Killing Eve vi solamente la primera y me di por concluida como espectadora de esa serie. No vi la segunda temporada ni la tercera. Me encantó la primera, pero no quise, no sé, le temía a un regreso. Pero bueno, lo que me parece que es de todas las series de las que venimos hablando, la que mejor labura esta idea de ir trenzando y entrelazando géneros hasta cambiarlos, ¿no? Hasta borrarlos de alguna manera. Killing Eve es un relato policial, de espionaje clásico, de caza de gato y ratón, pero con dos mujeres. Una es la detective, que está interpretada por Sandra Oh, y la otra es una asesina a sueldo, que es Jodie Corner, se llama la actriz. Jodie Comer. Jodie Comer, que es, creo que lo mejor que tiene la serie. Esa chica es brillante, me encanta lo que hace. Es impresionante. Y la tensión sexual, en este caso, está un poco entre ellas, ¿no? Por lo menos hasta donde yo vi en la primera temporada, no sé cómo sigue. Este juego de la perseguida y la que persigue también tiene una sutil tensión erótica, ¿no? En la obsesión de las dos. No tan sutil, está bastante cristalizada en lo que Ah, bien, yo me viene quedé, me quedé en las después. La segunda, sutiles. sí, sí, sí. La segunda temporada no me gustó para nada y la tercera me está gustando muchísimo. Hay que advertir que estábamos hablando de dos series que eran adaptaciones del teatro. Esta es la adaptación de una saga literaria. El autor se llama Luke Jennings y no actúa Phoebe Waller-Bridge, sino que fue la showrunner de la primera y quedó después como productora. Eve, Sandra Oh, la tendrán como uno de los personajes más importantes de Grey's Anatomy. Y esta chica, Jodie Comer, es una maravilla, es increíble. Yo no creo que haya otra manera de retratar a esta chica en sus 20, que es una asesina serial a sueldo de origen. Además, tiene una cara de británica que mata, pero la hacen aparecer como rusa, ¿viste? Y es verosímil, o sea, hace realmente un gran papel. Y lo que me parece interesante de Killing Eve, me hubiera gustado verla sin saber que estaba Phoebe detrás, ¿no? Porque es como que te genera una expectativa respecto a que siga como por el mismo camino, pero rompe con eso. Rompe justamente porque sigue la historia de los libros, Claro. entendiendo en ese contexto que eh, esta idea del thriller cómico, ¿no? Y que retomo algo que decías vos antes,
que sigue siendo muy británico, ¿no? La idea misma de el humor no por el lado del gag, sino por el lado del gag o de lo que quieras, o cualquiera de los recursos de la comedia, sino por lo que sucede desde lugares así súper excéntricos y que rozan la locura, pero que tienen un efecto cómico muy poderoso. De una. Vamos a Run, a la más reciente, en la que ella también tiene un rol más tangencial. Dale, cuando quieras. Bueno, Run estrenó hace muy poquito por HBO, son todas plataformas distintas. Deben ir 3, 4, 5 capítulos, depende de cuándo escuchen este podcast. Run, sin embargo, no es una creación directa de Phoebe Waller-Bridge, sino de Vicky Jones, que es su amiga, su socia creativa. Se conocieron las dos también haciendo teatro y han trabajado juntas en más de una oportunidad. Y esta es la serie que Vicky Jones crea, pero que tiene también participación de Phoebe Waller-Bridge. De hecho, actúa en uno de los episodios. En el último que vi, en el quinto. Y tiene un poco de todos los rasgos de los que venimos hablando recién. Para resumirla brevemente, un hombre y una mujer, una chica y un chico, que ya están en sus 40, ya estamos en otro momento generacional de los personajes, que fueron novios en su juventud, se mandan un mensaje de auxilio por celular con el cual habían acordado cuando eran jóvenes, de que si en algún momento de sus vidas querían abandonarlo todo y reencontrarse, tenían que escribirse la palabra run en un mensaje. Y bueno, y lo hacen. Y se encuentran en un tren que atraviesa gran parte de Estados Unidos, y toda la serie transcurre en gran parte dentro de esos vagones, lo cual podría ser una cosa insoportable de ver y hasta ahora a mí me resultó muy inteligentemente resuelto. Cuando veas el quinto capítulo ya no te van a dar ganas de verla. Ay, no me digas eso, que me gustó mucho hasta ahora. Estoy re decepcionada con Ran. Tenía muchas ganas de verla, sobre todo por Merit Weaver, ¿es? Merit Weaver. Merritt Weaver, que es la actriz de increíble serie de Netflix del año pasado que nos gustó mucho y sobre la que hicimos Inconcebible. una, inconcebible, perdón, y sobre la cual hicimos un podcast hace unos meses. Merit Weaver, que antes también fue la enfermera más naif y al mismo tiempo importante en la vida de Nurse Jackie, otra serie que Ujú. se las recomendamos. Y estaba como muy, muy manija yo por ella, después de Inconcebible el año pasado, de verla en este contexto. Y lo que me pasa con Ran es que no termino de entender qué quieren hacer. O sea, ya con 5 capítulos emitidos, creo que de todas las que estamos hablando es la más floja, desde mi punto de vista, porque también, ¿qué tiene? El sello de HBO. O sea, Fleabag y Crashing venían, creo que de la BBC. Una de Canal 4 y otra de la BBC. Ah, bien. Killing Eve también es una coproducción y Ran tiene algo que podría ser una ventaja que se transforma en una desventaja, que es el sello de las comedias de HBO, donde todo pasa rápido, donde tenés que tener cada un segundo algo ingenioso o de acción para captar la atención del espectador y que termina haciéndole perder sustancia. Me parece una premisa re poderosa que con el correr de los capítulos se diluyó para mi gusto o tal vez mis expectativas que pesan aún más. Yo no llegué, bueno, a mí me falta el capítulo que a vos te decepcionó. Tengo que verlo todavía. Eso quizás me lleve a otro lado, pero en la primera mitad, por lo menos, no me pasó eso. Me parece que es una muy buena idea. Es cierto que hay que ver cómo logran desarrollarla, que toma, digamos, un guión que creo que para toda una generación fue clave, como el de la película Antes del Amanecer, que es el encuentro de dos extraños en un tren. Ellas, digamos, tanto Vicky Jones como la misma Phoebe Waller-Bridge admiten que es un guiño, una cita, un homenaje casi, y lo llevan a 20 años después. Ya no se encuentran dos desconocidos, se reencuentran dos exnovios, no en sus 20, sino en sus 40, con la vida adulta a cuestas. Me parece que hay algo muy finito y muy inteligente con respecto a la identificación posible ahí. Es una fantasía con la cual cualquiera puede encontrarse. Y me gustó también la cintura con la que esquivan la comedia romántica que podría resultar de eso. La esquivan, obviamente, usando otro género, que es el thriller y un poco momentos de acción no desarrollados del todo, pero hasta ahora
tiene un dinamismo y viene esquivando algunos lugares comunes que me gustan, y me pasa eso también, que la actriz y Domhnall Gleeson, el actor, me gustan mucho, y actúa Archie Panjabi, ¡Calinda! la detective de The Good Wife, Kalinda del Good Wife, que la amo, la amamos. Sí, tal cual. No quería dejar de mencionar eso. Calinda, que hace de Calinda. Es muy gracioso. Leí una entrevista con ella hace poquito, donde básicamente admite que se moría por trabajar con ellas, con Vicky Jones y Phoebe Waller-Bridge, y nada, dice, bueno, sí, obviamente que vi las similitudes entre Calinda y este personaje, pero bueno, ya está, quería laburar con ellas. Es muy gracioso. Bueno, Juli, creo que hemos hecho un repaso intenso de esta autora de series. ¿Llegamos a esa conclusión o no? Yo sin dudas lo creo. En este caso, sin dudas. Y bueno, con una gran expectativa para ver cuáles son los elementos de Phoebe en la próxima Bond, que creo que el estreno se repasó, pero bueno, ya está, no hay problema. Que no sabemos cuándo se estrenará en este contexto, pero ya llegará. Este fue un nuevo capítulo de temporada alta en tiempos de aislamiento. Esperamos que lo hayan disfrutado, y nos encontramos en la próxima, no sabemos cuándo.